Vida Cristiana, clase 7, audio 4. Lo que te deleita, te dirige. La palabra de Dios, empieza a ser una delicia para nosotros, va a transformar toda nuestra vida. Pero debemos empezar por el principio. Miren, cuando nos deleita la palabra de Dios, quita a los otros, que eso significa que el pecado va a dejar de deleitarnos. Y aquellas cosas que nos tienen atados, queridos hermanos, vamos a ser liberados porque el deleite está en otro lugar. ¿Sí? Es como si Dios nos pone un banquete delante con la escritura, pero nosotros preferimos la comida chatarra del mundo. El deleite es lo que maneja nuestro corazón, es la verdad, es lo que maneja nuestras decisiones, ¿sí? Aquello que nos deleita nos maneja todo en la vida. Pero cuando hablamos de deleite, hablamos de algo profundo, no de un deseo exterior, quiero decir superficial. El deleite es algo profundo. Y este hombre que es bienaventurado, es dichoso, porque en su ley, aparte de dejar el pecado, porque dice que no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, ni se ha sentado con escarnecedores. O sea, ha dejado el pecado para deleitarse en la Biblia. O sea, no podía deleitarse en la palabra de Dios, si seguía en la misma situación anterior. Este hombre no es bienaventurado porque la palabra de Dios está en su vida como un deleite. Medita. Y esta palabra meditar en el original es realmente especial, realmente llama la atención porque es la idea de masticar y disfrutar antes de digerir. ¿Sí? Masticar y disfrutar antes de digerir. Se deleita. El Salmo 119, que habla todo de la ley, de la palabra de Dios. En el Salmo 119 tenemos el Salmo por excelencia en cuanto a la palabra de Dios. Podíamos estudiarlo y ya con eso bastaría. ¿Sí? Bastaría para que este tema lo abarquemos por completo. Pero dice el versículo 33, enséñame, oh Jehová, camino de el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Porque en ella tengo mi voluntad. Enséñame, dame entendimiento, guíame, todo por tu palabra, porque yo ahora, mi voluntad, mis deseos han sido transformados y ahora están en sintonía con tu palabra. Eso es lo que hace este proceso. No sé en cuál de ellos estás o no estás. ¿Estás en el de desear? ¿Estás en el de la disposición? ¿O estás en el del deleite? Es un proceso de transformación para que la vida cristiana tenga cada vez más y más fruto. Capítulo 1 del Salmo que leímos es como, este hombre es como un árbol puesto junto a corrientes de aguas, ¿sí? Y es impresionante porque vamos a ver el poder de la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Y estamos viendo en estas
en estas cuestiones del corazón nuestro, que como cristianos podamos elegir el camino de la palabra de Dios. Dice el versículo 30 del Salmo 119, escogí el camino de la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice acá el versículo 30 del Salmo 119, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, o sea, a la palabra de Dios. Oh Jehová, no me avergüences, porque por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Sí? Escogí el camino de la verdad. Es una elección que nosotros debemos hacer. Es una elección. Y después Dios nos va a ayudar. Como leemos en el Salmo 119, es un desafío hermoso poder leerlo al Salmo 119 y meditar en él. Como el Salmo 119 enseña que hay que pedirle a Dios la ayuda para comprender su palabra, la ayuda para permanecer en su palabra, la ayuda para que su palabra esté en nosotros y nosotros en su palabra. Así que, querido hermano y querida hermana, vamos a profundizar en dos versículos esenciales del Nuevo Testamento para hablar de la palabra de Dios. El primer versículo está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Es un es un versículo muy, muy, muy conocido. ¿Sí? Muy, muy, muy conocido. Eso no significa que nosotros le demos la importancia que el versículo nos marca que debe ser, que debería tener la palabra de Dios. Para hablar del poder de la palabra de Dios es importantísimo tener dos versículos en claro de lo que significa y lo que quieren decir. Uno es Hebreos 4:12. Otro es 2 de Timoteo 3:16. Tal vez los aburra un poco, pero no es la idea divertirlos. La idea es instruirnos en la escritura. Entonces yo estoy hablando como si estuviera en el aula, o en una habitación o en un lugar de una iglesia donde habilitaron para que estudiemos la Biblia. Hace un tiempito teníamos un ministerio que se llamaba Escuela Bíblica por Extensión. Íbamos a las casas de grupos de hermanas y hermanos a compartir, a estudiar la Biblia. Ahí estudiamos todo lo que es profecía, Primera Tesalonicenses, el libro de los Hechos. Fue hermoso. Porque estudiábamos la Biblia, profundizábamos la Biblia. Íbamos 3, 4, 5, depende de la casa, de la familia, y a la familia invitaba. Esa era la escuela bíblica por extensión, porque no era que ellos iban a un lugar, sino que nosotros, con otro hermano, íbamos a enseñar, a compartir la palabra de Dios. No hablamos como profesores, hablamos como hermanos que tienen más tiempo en el camino de Dios que otros, sencillamente como ellos, y solamente eso. Crecemos juntos al estudiar la palabra de Dios. Dice acá el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y este es Jesucristo.